Tal como nos sucedió en la lista de reproducción de los meridianos extraordinarios, cuando llegó la COVID-19, motivos personales interrumpieron todo el trabajo de edición. No obstante, yo había acabado de filmar los vídeos de la vesícula biliar y en esta densa compilación os pongo los síntomas que se corresponderían con las resonancias de cada uno de los aspectos de la vesícula biliar. Los que tienen que ver con el Fu en sí mismo, los que tienen que ver con los distintos meridianos a él asociados y los que tienen que ver con la vesícula biliar como Qi, Heng, Si, Fu. También quiero hacer una aclaración respecto a los puntos de tratamiento, y es que, aunque aquí he tratado de precisar si era el punto Shu o el punto Mu o algún otro, Jean-Marc Espy al principio dijo unas cosas de una forma muy asertiva, pero luego cuando se va profundizando en el estudio de algunos puntos, como habéis visto a lo largo de esta lista de reproducción, te percatas de que el punto que va a resolver la cuestión en un paciente determinado va a ser aquel cuyas indicaciones clínicas se asemejen más a la clínica propia de tu paciente y al mismo tiempo que pertenezcan a un meridiano sobre el cual tiende a resonar la constitución psicofísica de la persona. No puedo tocarlo todo aquí, pero simplemente quería decir que dejarais el tema de los puntos que yo he intentado precisar como válidos, pero ampliables con otros que también pudieran cumplir estas funciones. Me sabe mal que sea con tanto delay, pero como se suele decir, más vale tarde que nunca. He intentado separar o discriminar lo que sería la patología propia del Fu ordinario de vesícula biliar, de lo que sería el meridiano Zhu Shao Yang y las otras ramas de este meridiano, la más superficial, el Jing Jin y el Jing Bie, y por otra parte el Fu extraordinario de vesícula biliar. La verdad que esta discriminación ha sido muy ardua porque se va mezclando todo en los diferentes autores y nadie parece acabar de decidirse a perfilar y trazar qué síntomas entran o salen, y cuando lo hacen a veces se contradicen. Por tanto, después de más de un año de estudiar la vesícula biliar, voy a intentar hacer un resumen, un extracto de lo más concreto y lo que tiene más sentido. Si pensamos en la patología, en los síntomas clínicos que ofrece la vesícula biliar, puede tener un cuadro de vacío, el Qi de vesícula biliar, o un cuadro de plenitud. Suben 47, en el caso de vacío, nos dice: cuando la vesícula biliar es débil, no puede tomar la decisión. Entonces el fuego ministerial asciende a contracorriente. Y en ese caso dice que hay que punturar el punto Mu, que es vesícula biliar 24, y el punto Shu, vejiga 19. Os había comentado al principio que la patología de los Fu o de los Zhang se trataba por los intrínseca del órgano o de la víscera, se trataba por el punto Mu o por el punto Shu. Y yo todavía no tengo muy claro cuándo es uno y cuándo es otro. En general os diría que en los casos en los que os parezca que hay una energía muy estancada y que hay que drenarla, los puntos Shu del dorso, Shu significa transportar para ofrecer, serían los primeros que intentaría. El punto Mu de vesícula biliar tiene que ver mucho con el arranque de vesícula biliar, con el movimiento de la primavera. En casos de plenitud, Ling Shu 4 nos dice: en enfermedad de la vesícula biliar por plenitud hay tendencia a tomar grandes respiraciones, es decir, a suspirar. Sabor amargo en la boca, dice, se vomita bilis. Hay angustias en el corazón como si alguien fuera a ser aprehendido, o sea, como si te fueran a perseguir y te fueran a coger, una especie de inquietud respecto a la confianza. Pero fijaos que es mucho respecto a la valentía, al aposentamiento de yo me puedo defender o puedo ser igual. Hay obstáculos y ruidos en la garganta y se expectora con frecuencia. En caso de frío o calor se puede punturar vesícula biliar 34. Fijaos que hay patología de metal a nivel de lo que sería un Meije Qi, pero incluso si lo consideramos la garganta como el paso de la voz y además el paso de la Zong Qi, es una patología pulmonar.
Lingshu 19 añade a estas consideraciones de Lingshu 4, cuando el soplo Jue se aloja en la vesícula biliar, el sujeto sueña con luchas, con procesos y con que el vientre se le abre. Jean-Marc Espy dice que la patología del FU de vesícula biliar se trata con los puntos Reine-Maille 11 o estómago 22 y que cuando se altera como FU ordinario podemos encontrar, o casi siempre encontraremos, dificultades para digerir. Para digerir en especial café, chocolates, huevos o grasas. Esto es muy sugestivo de la patología del FU ordinario de vesícula biliar. Así también encontraremos síntomas psíquicos, todos los problemas de rectitud, alguien con falta de rigor en el pensamiento, alteración en el juicio, falta de rectitud moral, es una deficiencia de vesícula biliar. Puede haber poca presencia en el Shen, con olvidos frecuentes, esto es frecuente en ancianos también, en este caso por pérdida de esencia, pero también con automatismos verbales, gente que está poco presente cuando está hablando. Es frecuente también en ancianos encontrar insomnio, pero podemos encontrar el cuadro opuesto que es hipersomnia. Uno en teoría sería vacío de vesícula biliar y el otro sería por plenitud o plenitud-calor de vesícula biliar. No me gusta mucho entrar en esta tesitura porque, a fin de cuentas, el punto sobre el que resuena algo, en patología crónica, según dice Jean-Marc Espy, yo he podido comprobar, no hace falta manipularlo. Con que deposites la aguja in situ, ya hace lo que tiene que hacer. También hay dificultades en el FU de vesícula biliar para ponerse en marcha, para iniciar cosas, para tomar decisiones, para salir de la indecisión, para dejar de estar entre dos aguas. Hay personas que parece que estén viviendo en las nubes con una cierta errancia, con falta de contacto con la realidad, que no materializan las cosas. También suele haber en la patología de vesícula biliar emotividad o angustia, o fobias o manías persecutorias, con agitación, con pusilanimidad, pérdida del autocontrol. Entonces puede haber aquel pivote entre esto o lo contrario. Es una cólera, pero es una cólera que la persona no se atreve a expresar, no suelta y por lo tanto le queda atrapada dentro y lo va sobrecalentando las funciones de vesícula biliar. Y por eso muchas veces da calor con sabor amargo en la boca. Y nos podemos encontrar, y por eso decía lo de antes, con un cuadro mixto en el cual un cuadro de vacío previo de vesícula biliar acabe manifestándose en forma de plenitud por un calor arriba. Los pulsos son tensos predominantemente en la posición guan izquierda, que es la que se le corresponde, pero también a veces hay pulsos vacíos en profundidad en las posiciones Kun y Guan derechas que se corresponden con pulmón y bazo, es decir, con Tai Yin. Hay otro tipo de alteración que puede afectar a la vesícula biliar cuando hay lo que él denomina una patología estacional. Esto es un tema que lo hablaremos en otro momento también, pero es cuando el gesto de la primavera no se realiza. Entonces, puede haber una patología estacional cuando una persona no puede arrancar y ponerse en marcha específicamente, o cuando hay una rabia o un resentimiento no expresados, que es el mismo gesto. Cuando esto queda bloqueado, a veces, sobre todo cuando la patología tiene tintes asociados a vesícula biliar, varios puede tenerlos, los puntos vesícula biliar 23 o 24 pueden ser fundamentales. Efectivamente, vamos a dejarlo aquí. Y este tema será abordado, al menos parcialmente, en el vídeo número 17 de la lista de reproducción de Zambullidas en Fisiología. Solo adelantaré que para diagnosticar una patología estacional, esto es secundaria, una alteración de una de las 5 fases o Wuxing, debemos encontrarnos con signos y síntomas, primero, de la alteración del Zang o Fu, de las 5 fases. En segundo lugar, debe haber síntomas en el trayecto de uno de los meridianos correspondientes, al menos asociados en Piauli. Y, finalmente, Jean-Marc Espy había dicho que también debe haber síntomas patognomónicos de dicho meridiano. Esto es un tema que trataremos de abordar más adelante, de cuáles son dichos síntomas, porque nosotros acostumbramos a tenerlo todo apelotonado y no hay ninguna claridad, tampoco por parte de los autores franceses, también tengo que decirlo, que dan las cosas por sentadas pero no las explican.
Pero hay síntomas descritos en los textos clásicos como patognomónicos de la alteración de cada uno de los meridianos. Y finalmente, respecto al tratamiento en este caso, Quespi había dicho primero que el tratamiento era el punto mu, en este caso uno de los dos mu, vesícula biliar 23 o vesícula biliar 24. Pero yo también he visto en otras fuentes suyas que dice que es el punto mu o el punto shu, porque estos dos puntos son los puntos orientes de un zangfu, que tiene mucho sentido, ¿no? Una patología estacional está hablando de los orientes y tenemos el oriente sur en la parte delantera con el punto mu y el oriente norte con el punto shu. Pero luego también explicaba en otra fuente que si se afecta el meridiano hay que añadir el punto shu o los puntos yuan o luo. Solo os pido que no os desmoralicéis porque la acupuntura es extensa, ciertamente, pero no es infinita. Y vamos a intentar ser lo más sistemáticos posibles para tratar de ir poniendo orden en este aparente caos. ¿Qué es lo que sucede cuando profundizas en algo? En mi experiencia personal, primero, cada vez lo ves todo peor. Y al final, cuando acabas entendiéndolo, se convierte en algo bastante más simple, lo cual es un placer. Respecto a los meridianos de Zhu Shaoyang, no quiero dejar de citar lo que dice el Shan Han Lun sobre las agresiones externas, que se ven favorecidas cuando la persona tiene la vesícula biliar débil. El Shan Han Lun nos dice: enfermedades de Shaoyang, boca amarga, garganta seca, visión borrosa con vértigo y mareo, ya lo veremos esto. Ataque de viento sobre Shaoyang, un Zongfeng, sordera bilateral, ojos enrojecidos, congestión del pecho y malestar. Y dice también ataque por el frío con pulso xian-shi, es decir, en cuerda y fino y débil, cefaleas y exceso de calor. Si el estómago está armonizado, entonces el enfermo se cura. En caso contrario, habrá malestar y palpitaciones. Y aquí nos deja el Shan Han Lun. Es decir, puede haber un viento o un frío que afecten a la vesícula biliar. Yo he estado revisando, y tenéis ahora aquí en la imagen el Jing Jing de vesícula biliar, porque la patología de la vesícula biliar 44 resuena mucho sobre todo esto. Es decir, en los Jing Jing, a partir de las extremidades, el chi se propaga en forma de huso alrededor de los músculos, sobre los músculos, y se anuda en los jie, en los nudos. Y es como si a partir de ahí se volviera a relanzar para volver a unarse. Y de esta forma, sí, en forma de husos, se va propagando, logrando alcanzar hasta el final del movimiento, de lo que estaba predispuesto para el Jing Jing de cada uno de los meridianos. De alguna manera, con esta especie de saltos y agrupamientos, lo que hace el chi es relanzarse hasta, sin perder su movimiento original, alcanzar el extremo, la extremidad. Y en la patología de los Jing Jing tienen tanta relación o tanta repercusión sobre el tono muscular como sobre la libertad articular que permite esa transmisión en los jie. Por tanto, para que ahí esté el movimiento del tendino muscular tiene que haber un adecuado tono muscular, pero tiene que haber también una fluidez en los vacíos que permiten la transmisión del mismo. El Jing Jing de vesícula biliar tiene que ver con la rectitud, con lo auténtico, y por tanto está también relacionado analógicamente con Dumai, con el riñón y también con lo que es auténtico, de los dos, tanto del riñón, de lo que surge de dentro, como de la rectitud propia de Dumai, al que la vesícula biliar ya invitaba, por decirlo así. Por tanto, una penetración de un patógeno en el meridiano de Zhu Shaoyang sucede a menudo porque la vesícula biliar es débil, porque si es fuerte, la persona vuelve a la normalidad y este no se llega a producir. Puede dar alternancia de frío y calor, escalofríos. Recordad que Shaoyang es un pivote entre Tai Yang y Yang Ming. Por tanto, estos escalofríos es que el cuerpo está luchando porque el patógeno ha penetrado no suficientemente profundo como para alojarse
indefinidamente en él, pero tampoco suficientemente superficial como para ser expulsado y queda ahí con frío y escalofríos. Porque Shaoyang es un pivote. De hecho, yo he visto astenias crónicas postinfecciosas que se comportan como un síndrome Shaoyang. Pero el patógeno puede ser humedad y en este caso nos encontraremos con patología en la esfera del metal. También si lo entendemos como aquello de los soplos claros que suben hacia la parte alta sin ser filtrados. Rinorrea, rinitis alérgica, eczemas supurativos o prurito. Si el patógeno es calor, encontraremos calor en las mejillas y en la nariz, que serán rojas, también sabor amargo, que es característico del calor en la vesícula biliar, irritación en los lados de las lenguas, donde se expresan el chi de hígado vesícula biliar, o parestesia facial. Y si el patógeno es viento, es una persona que el viento le enerva, le molesta, puede haber parálisis facial, también un estrabismo convergente o artralgias erráticas. Y el pulso que describe Zhang Hanlun en esta afectación de Shaoyang es un pulso xian en cuerda o jin y tenso, pero que también es shi, que es fino. Si cogemos la sintomatología de vesícula biliar 44, nos encontraremos con que es un punto que, según los autores anglosajones, somete yang de hígado, drena y refresca el calor de hígado y vesícula biliar, beneficia la cabeza, los ojos, el tórax, los costados, obviamente el trayecto, y calma el Ben Shen Hun. Y dice Chanfrot que vesícula biliar 44 es el punto de origen de la energía de Zhu Shaoyang. Recordad que era 44, 11 por 4. Su clínica incluye sintomatología en la parte alta, vértigo, dermatosis en el cuero cabelludo, cefaleas, varios tipos de cefaleas, alteraciones oculares, alteraciones auditivas, boca seca, lengua rígida, laringitis, dolor de garganta, etc., mucha patología faríngea, lengua retraída y desviada, también rigidez o dolor en la parte lateral del cuello, y luego otra clínica de tipo epicondilitis o adenitis supraclavicular o axilar o abscesos axilares. Es el meridiano que está recorriendo. Estamos hablando de un patógeno exógeno. En este caso sería calor-humedad. Puede haber patología mamaria, tumores mamarios ya sean benignos o malignos, un corazón débil con cardiomegalia, patología torácica, quintas de tos, dolor del tórax, disnea, pleuresía, asma, sofocaciones, con tos y ahogo, neuralgia intercostal o dolores costales, y en el llevo inferior muy poca cosa, menstruación irregular o varices, o calambres o agitación de los pies, que sería un vacío de chi en la parte baja del cuerpo porque todo ha subido arriba y se estancan los líquidos y la sangre. A nivel general, vesícula biliar 44 describe sofocos, calor en palmas de las manos y las plantas de los pies, es decir, calor en los 5 huecos y además ahí en epigastrio, alteraciones del hemicuerpo contralateral, ojo, tratar vesícula biliar 44 derechos y la patología es en el lado izquierdo y viceversa. Puede haber sudoración, enfermedad febril sin sudoración, hipertensión y puede haber patología cutánea de tipo forúnculos o abscesos y bueno, la patología psíquica que habíamos comentado propia de la vesícula biliar en la que no vamos a repetir. Síntomas de viento en la parte alta, vértigo, inestabilidad con sensación de debilidad en una parte de la cabeza, puede haber incluso epilepsia, también cefaleas, migrañas craneales, por ejemplo migrañas de Arnold o neuralgias del trigémino, y seguimos con alteraciones oculares. Puede haber visión borrosa, pero también podemos encontrar patologías oculares u ópticas en toda la parte alta del cráneo, que de hecho el meridiano de vesícula biliar dibuja este trayecto. Si seguimos bajando podemos encontrar síntomas de chi de pulmón, por ejemplo, bloqueo de la garganta o hinchazón, esto también lo da el Meiji chi de hígado, conste, necesita escupir, ruidos de la voz o faringitis. Faringitis es más propia del pulmón. Bloqueos en el tórax, suspiros, signos de congestión del pecho o de bloqueo del pecho, bronquitis y asma.
Estamos hablando de Zhu Xiaoyang y su repercusión en el pulmón. Seguimos bajando. Tensión en el diafragma, dolor costal, hipocondralgias. Bajamos al estómago y nos encontramos con un chi a contracorriente de estómago en forma de sabor amargo, pero también inapetencia o náuseas. El meridiano vesículo-biliar también puede manifestarse en forma de colelitiasis, como no podía ser de otra forma, no se lo podía saltar. Y luego podemos encontrar síntomas de Chini de bazo, que hemos comentado. Diarrea, alternancia entre estreñimiento y diarrea, es propio de la patología de hígado vesículo-biliar. Congestión abdominal y pélvica, estreñimiento, metrorragias, hemorroides. Con debilidad en las piernas, marcha difícil, puede haber gonalgias, puede haber entorsis de tobillos. Las entorsis de tobillos pueden ser del meridiano de Zhu Xiaoyang, pero recordad que también pueden ser una patología de Yin Chiao Mai, Yang Chiao Mai, Dai Mai y creo que Chong Mai también las tiene descritas, o sea que el diagnóstico diferencial es amplio. Sigo, debilidad en las piernas, entorsis de tobillas y flacidez o impotencia del pie. Y cuando la patología es grave, hay un agotamiento del chi en Zhu Xiaoyang, dando cuadros de debilidad articular, lo que dicen los textos, relajación de las articulaciones. En la esfera emocional, una alteración de Zhu Xiaoyang, el ginseng de Zhu Xiaoyang, dará alteraciones emocionales. Las reacciones emocionales serán exacerbadas. Habrá un comportamiento que puede ser taciturno o introvertido, es decir, la persona puede estar cerrada. ¿Os acordáis de que Tai Yin podía no abrirse? La expresión podía no abrirse, esto se puede dar también. Y dice Rochat de la Vallée que esto sucede porque el pivote está bloqueado, el pivote de Xiaoyang está bloqueado. Puede haber, como sabíais muy bien, miedo, inquietud, pusilanimidad, falta de valentía, temor al porvenir, no atreverse a empezar cosas por miedo al porvenir. También a nivel de sueños, sueño perturbado por pesadillas o por sueños abundantes. Recordad que los ítems eran las guerras, los juicios, que le abrieran la barriga y luego una palabra desatada, inadecuada, la palabra propia de la falta del control del shen del corazón y sobre todo una palabra precipitada que no se retiene, aquella detención propia del dominio de la vesícula biliar sobre la expresión también era importante. Y pasamos al Luo Mai, que no es poca cosa y del que no voy a decir casi nada porque haremos un trabajo sobre toda la patología de los Luo Mais, que me ha llevado casi 2 años, estoy acabando, pero es el mismo punto. La virtud de las patologías de los Luo Mai es que son todas tratadas por un único y exclusivo punto, que es el punto de partida del Luo. En este caso vesícula biliar 37, a 5 kun por encima del maleolo externo y por delante del peroné. La patología descrita por los textos clásicos para el luo longitudinal, que ya veremos que los luo tienen que ver con la comunicación de través a todos los niveles del cuerpo, y en el caso de los longitudinales con la comunicación del hombre con su entorno, simplemente describen los textos fiebre con escalofríos y dolores erráticos. No obstante, la patología de este luo que va hacia el pie y que se manifiesta en los dedos de los pies es alguien que siente que en un cierto... ¿Os acordáis que el Zhongzhen era la imagen de un pie? La detención, el pararse, pero la persona con alteración del luo de vesícula biliar longitudinal siente que en algún punto su vida se ha detenido, que no sabe a qué atenerse, por dónde transitar, no sabe cómo tiene que continuar su vida, se siente que su vida se ha detenido y que está ahí parado, como si se hubiera cerrado, no ve opciones nuevas que le estimulan y de alguna forma está viviendo de una manera como un zombi, ¿no? sin conciencia ni entusiasmo. Entusiasmo en el sentido etimológico de la palabra, que es en teos, ¿no? En Dios, con esa especie de sentido de alegría que da el estar conectado con el propio fondo del ser. En este caso habrá dificultad para decidir, incertidumbre y nerviosismo, y puede haber muchas actividades que interesen en paralelo, pero en realidad no hay nada profundo que motive a la persona.
Respecto al luo transversal, Biao Li, los textos describen su plenitud como lipotimia, manos y pies fríos, y su cuadro vacío con piernas sin fuerza, músculos de los pies débiles y flácidos. Bueno, ya comentaremos las relaciones Biao Li del hombre con el macrocosmos cuando hablemos de los Luomai. Sería extenderse muchísimo y salir del ámbito donde estamos. Creo que con este comentario podemos cerrarlo aquí. Y el Jingbie, los meridianos distintos, qué poco, qué nada sabemos de ellos. Este trayecto interno tan curioso que pasa el 30 de vesícula biliar, cruza con Renmai 2, va por el interior, pasa por hígado 13, se dirige hacia la cabeza. Lingshu 11 lo describe como una corriente que pasa por el interior, por el Zang, por el Fu, por hígado vesícula biliar, luego por el corazón, antes de alcanzar la cara, donde se reúne con el Jingzhen, con el meridiano principal. Y dice que esta conexión con Zhueyin es la que le permite conectar con la cara y con las zonas más yang del cuerpo. Lingshu 48 es quien nos describe la patología del Jingbie de vesícula biliar y solo dice dolores difusos mal localizados e intermitentes, esto es propio de Zhu Shaoyang, que pueden extenderse a los hombros y a la nuca y que puede haber disuria, cosa que tiene sentido por su trayecto. La sintomatología descrita es epilepsia y luego fijaos mucha sequedad en la parte alta, pero mucha sequedad muy crónica. Cabellos secos, tez deshidratada, con aspecto polvoriento en la tez, arrugas muy profundas y abundantes en toda la cara. También describe alteraciones de Zhu Shaoyang, ¿no? Cervicobraquialgia, pero también nos habla del chini de pulmón, disnea, hipocondralgia o dolores intercostales, de nuevo intermitentes, distensión abdominal, disuria, cistitis, que algunos autores atribuyen a un chini de hígado, y finalmente neuralgias o dolor en la zona sacroiliaca o irradiado por el meridiano de Zhu Shaoyang. Insisto, no sabemos nada de los Jingbie, ojalá un día me pueda poner con ellos y os pueda explicar, pero al menos saber lo que no sabemos me parece importante. Y porque además creo que los Jingbie tienen que ver con patología realmente muy profunda, en mi opinión probablemente de naturaleza de tipo autoinmune o patologías muy profundas. Es un aspecto que nos va a quedar colgado un tiempo todavía. Pero ánimo que vamos cerrando capítulos y que vamos entendiendo la vesícula biliar, al menos. Ahora ya creo que podemos decir que... ¿Qué terreno pisamos al respecto? Otro grupo de patología que he logrado confeccionar es cuando se altera la vesícula biliar como Qi Heng Zi Fu, como Fu extraordinario. Empiezo diciendo que el punto de tratamiento de este tipo de patología sería el punto de la rama externa, vejiga 48 de la metámera de vesícula biliar. La clínica serían alteraciones las psíquicas propias de la vesícula biliar, pero además, como es un Fu extraordinario y es muy primario, nos encontraremos que la persona había tenido de pequeña con frecuencia terrores nocturnos de niño. Hacia los 2 años, importantes terrores nocturnos. Y también porque el miedo de esta persona es especialmente acusado y profundo. Las alteraciones físicas que puede dar la alteración de vesícula biliar como Qi Heng Zi Fu son, 1, las propias del Zang vesícula biliar que ya hemos comentado, 2, todas las propias de los síntomas del meridiano de Zhu Shaoyang, o sea que poca broma, pero además nos encontraremos o bien alteraciones reproductivas, sexuales, menstruales o reproductivas,
alteraciones de la libido, alteraciones del embarazo, de la fertilidad, del parto. También alteraciones de los tránsitos en esta esfera, la menarquia o la menopausia, o sea, una menarquia patológica o con clínica o con conflictos, o una menopausia físicamente y emocionalmente traumática, con aquellos altibajos muy potentes, lo mismo para la menarquia, aquellas adolescencias muy difíciles, no solo muy rebeldes, sino muy contradictorias, con mucho pivote, se cierran, se abren, explotan, eso es vesícula biliar. Y es característico de esta patología que el sujeto se alivie con actividades creativas, pintar, bailar, o sea, dejar salir el chi de alguna otra manera, libera mucho la patología del chi Heng Fu de vesícula biliar, cuyo tratamiento, repito, sería vejiga 48, única y exclusivamente. Jean-Marc Espil lo había empleado como punto único en algún tipo de estos cuadros con resultados fantásticos.